En la jornada técnica que días pasados BASF organizó en la ciudad de Rojas hubo varias disertaciones, entre ellas la del ingeniero Javier Di Mateo, actual gerente técnico de dicha empresa. Con él hablamos fundamentalmente del cultivo de maíz, unos maíces que realmente están impresionantes en el lote, con algunos que ya son comerciales y otros que son en la parte experimental. Bueno, con él hablamos de lo que ha sido el año, para algunos casos muy buenos en cuanto al régimen de lluvia y cómo venían también del cultivo de trigo. La verdad que sí, están muy lindos los maíces. Tuvimos un año muy bueno en cuanto a lluvias también. Eso ayuda. Esta parte que ven acá, tanto del maíz de temprana como el maíz de tardío, el maíz que está un poco más tarde todavía, que podría simular un maíz de segunda, está todo pensado para esta reunión también, ¿sí? Así que lo que ven acá en este caso es el BASF 5575 BT Triple Pro, que es uno de nuestros últimos lanzamientos, lanzamiento de altísimo potencial y altísima estabilidad, ¿sí? ¿Cómo se ha manifestado el material? No solamente en esta zona, digamos. Este año fue un año muy particular para lo que es Pergamino, Rojas, Carabelas. Las lluvias fueron buenas, se implantaron muy bien los cultivos porque veníamos con lluvias también. Pero hubo otros lugares donde fue más complejo. Sin embargo, el maíz como que la estabilidad le dio un potencial bastante interesante y se puede ver en la planta todavía. Bueno, mirá, ahí justamente un poco de eso vamos a charlar acá también con los productores y con los asesores, porque este es un año medio excepcional para esta zona, ¿sí? Como vos decís, hay otras zonas que no la pasaron muy bien. Totalmente. Y que tuvieron una sequía completa durante todo el mes de enero. Y ahí es donde los híbridos que tienen alta estabilidad son los que se destacan. Un poco para contarte de este híbrido, del 5575 o del 7344, pero el 5575 más que nada el año pasado con toda la red de datos que armamos, en más de 40-50 sitios, siempre estuvo por encima de la media en todos los ambientes. Bien. ¿Sí? Tanto en ambientes de alto potencial, con rendimientos un 10% por encima de la media, como ambientes de bajo potencial. Te estoy hablando de ambientes de entre 6 y 9 toneladas. En esos ambientes también estuvo un 10% por encima de la media, lo que significa que tiene una altísima estabilidad. 7344, otro híbrido de altísima estabilidad nuestra, también en ambientes de bajo potencial, una estabilidad un 7% por encima de la media, ya en ambientes de alto potencial, un 2% por encima de la media, así que es un híbrido que nosotros recomendamos para ambientes más de bajo potencial porque sabemos que la rompe. Javier, ¿en cuánto juega la estabilidad, no la estabilidad, la densidad de siembra a la hora de pensarlo este cultivo? Bueno, ahí... Cantidad de plantas por metro, digamos, como meramente... Sí. Bueno, depende mucho del ambiente, ¿sí? Y este tipo atrás de este demo que tenemos acá adelante, tenemos 500 parcelas sembradas con densidades que van de 35.000 a 120.000 plantas. Bien. ¿Sí? Con 6 densidades que surcan ese rango y con distinta fertilización. Eso nos permite construir curvas de densidad por ambiente. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque digamos, hoy estamos ofreciendo también a todos los clientes las recomendaciones por ambiente. Entonces, si vos tenés un ambiente de muy bajo potencial, hay híbridos que requieren poquitas plantas, otros que requieren pocas, pero vamos a ponerte algunos números, que creo que es lo que vos querés. Tal cual. ¿Sí? Si vos tenés un ambiente de 6 toneladas, 7 toneladas, en este híbrido con 50.000 plantas vas a estar muy bien. Capaz que el híbrido 7344, que es un híbrido más prolífico, podés estirarte a bajar un poquito más la densidad, unas 45.000 plantas. Bien. También, ¿sí? Entonces, cuando nos vamos a ambientes de alto potencial, como este, que son un ambiente de 15 toneladas, ¿sí? Ya estás más cerca de las 80.000 plantas. Bien. ¿Sí? Bueno, toda esa información la tienen disponible los chicos para compartir con productores, asesores, incluso hasta compartimos, si quieren, la información de las curvas para que cada productor asesor pueda sacar su densidad óptima económica. ¿Sí? Hay una cuestión que tiene que ver a veces con la campaña, cuando por ahí los comerciales le dicen al productor, apurate a comprar que banda 1 no queda. En el maíz, todos sabemos que más allá del grano en sí, cómo se va dividiendo, ¿no? La banda 1, la banda 2 y la banda 3 cuando se clasifica. Ahora bien, ¿ustedes han encontrado mucha diferencia cuando un productor siembra un banda 3 que tiene que caer sí o sí con una neumática en términos de rendimiento con respecto, por ejemplo, a un banda 1? No, si está, o sea, siempre lo que tiene que pasar es que esté bien sembrado. Correcto. Si los 3 bandas están bien sembradas, es difícil encontrar una diferencia en el rendimiento. Ahora,
claro, te puede pasar que las bandas 3 o las bandas más sin rango, si querés, correcto, son más difíciles de sembrar. Y ahí puedes tener algunas fallas, algunas, digamos, o incluso alguna diferencia temporal. Bien. Y eso te puede hacer variar un poquito el rendimiento. Pero siempre que esté sembrado correctamente, no vas a tener problemas. Hay momentos donde la historia cambia para siempre. Estás viviendo uno de ellos. Las nuevas hojas Don Mario salen al campo. Rinde como nunca antes viste. Genética y tecnología para cada región del país. Mejores que las mejores. Esta campaña de soja. Juntos hagamos historia. Don Mario, desde siempre, innovar juntos rinde. Asegura tu auto, casa o comercio en San Cristóbal Seguros, la compañía con mayor respaldo del mercado. San Cristóbal Seguros. Nosotros te cubrimos. Moonbeams dance upon the floor. A gentle breeze that whispers more of a love so true. It shines like gold, a treasure rare that I've never known. Lost in your mind, with your heart beating mine. We're lost in the stars, our love will forever shine. In the silence, I hear your sigh. A love so real, it reaches the sky. Volkswagen. Si hay algo que nos llamó la atención cuando ingresamos al plot que había armado el grupo Don Mario en Chacabuco, era la altura de la soja. Por lo tanto, aprovechamos y dialogamos con el ingeniero Matías Venecia, actual gerente de autógamas de dicha empresa, para que nos cuente justamente cómo lograron semejante altura en esos cultivos. Y bueno, con él hablamos de todas las variedades de soja que tiene la empresa actualmente y cómo el productor debe posicionarse de manera anticipada para la campaña siguiente. Espectacular, la verdad que el día acompañó un poquito de viento, pero creo que ayuda un poco a soportar el calor, pero la verdad que la gente se acercó a estas jornadas, siempre es muy convocante, porque se quieren llevar lo último en genética, en manejo, charlas de expertos, y la verdad que el cultivo también acompaña. Tenemos una buena campaña con un balance hídrico siempre dentro de los rangos normales, y hace 2 semanas tuvimos unas precipitaciones que ayudaron un poco al desarrollo del cultivo, así que acompañó. Ahora vamos a hablar de innovaciones y de variedades nuevas, pero en gran parte de lo que fue tu charla, mucho tiene que ver con lo que el productor viene a buscar, que tiene que ver muchas veces con las densidades de siembras y fechas de siembra óptima. Parece mentira, pero el almanaque, cuando se corre un poquito, las cosas cambian. Exactamente, no solamente importa la genética, que obviamente somos especialistas en esto, sino también importan las prácticas de manejo, y dentro de esas prácticas de manejo, la fecha de siembra sobre todo impacta muchísimo, también lo que es la densidad. Y hay que entender para cada región, para cada ambiente productivo, para cada grupo de madurez, cuál es la fecha de siembra óptima, porque empezamos a ver que hay penalidad al atrasarnos de esa fecha de siembra óptima. Entonces eso es fundamental, conocer eso, y obviamente hacer el ajuste de densidad dependiendo del ambiente productivo y de la fecha de siembra, ¿no? Tratar de acompañar con un poco más de planta cuando nos vamos a ambientes más restrictivos o cuando nos atrasamos en la fecha de siembra. Todo para que el productor pueda experimentar lo que nosotros vemos en la genética a nivel de lote, ¿no? Justamente ustedes a nivel de lote tienen una especie de ensayo previo, pero no deja de ser justamente un ensayo. El productor que siembra en cierta cantidad de hectáreas trata de imitar lo que en este caso el grupo Don Mario le sugiere. ¿En cuántos casos te encontrás con que realmente sacan la misma cantidad de kilos que ustedes, y en cuántos estás justamente hablando para decir, te dije que ajustes en densidad, te dije que ajustes en fecha de siembra e incluso que cambie la máquina? Exacto. Para eso nosotros hacemos algo que es diseñar una red de ensayos que trate de imitar lo que es el manejo del productor.
Entonces sembramos todas nuestras variedades con, obviamente eso es una sembradora experimental, pero parcelas grandes y con la misma densidad que siembra el productor, con el mismo manejo de malezas, de fertilización, de herbicidas. Entonces lo que permite esto es que no estemos tan lejos entre lo que nosotros vemos y lo que ve el productor. A la hora de seleccionar productos, después tenemos toda la línea de lo que es posicionamiento de las variedades, donde ahí probamos diferentes rangos de densidades, de 100.000, 200, 300 y 400.000 plantas, diferentes fertilizaciones, calidad de siembra, calidad de semilla. Y quiero que el productor empieza a adoptar esas prácticas cuando ve que los resultados se ven a campo. Vemos que el productor lo está haciendo. Mati, por último, si tenemos que hablar de vedette de campaña, la 46C25, ¿se puede decir que fue la vedette y vuelve a hacerlo? La 46C25, el lanzamiento de la campaña 2025, justamente un grupo 4 medio que vemos que tiene un potencial de rendimiento espectacular, pero que además de eso aporta mucha estabilidad, entonces la podemos recomendar para todo tipo de ambientes de baja, media y alta productividad. Muy buena agronomía, buena red inicial, buen comportamiento a vuelco, a fusarium. La verdad que no tengo duda de que es la vedette y que lo va a seguir siendo. Hay ciudades que sostienen lo que tienen y otras que proyectan, ejecutan, transforman. Pergamino no espera al futuro, lo construye. Pergamino es para vivir. Las mezclas difíciles generan cortes, gastos extras, ineficacia y filtros tapados. Risospray Zen es el adyuvante que previene, recupera y estabiliza tus caldos. Con Risospray Zen rompela, sin romper el caldo. Rizobacter, mejor agricultura. ...93 años de historia, compromiso y crecimiento compartido. Este año fue especial. Un año lleno de actividades, de encuentros y de momentos que nos acercaron aún más a nuestros productores. Estuvimos presentes en numerosos eventos corporativos, acompañando de cerca a quienes día a día hacen grande a nuestra cooperativa. También seguimos fortaleciendo el trabajo con nuestros grupos de jóvenes y mujeres, pilares fundamentales del presente y futuro del cooperativismo. Porque crecer es hacerlo junto a nuestra gente, con el espíritu cooperativo que nos guía desde el primer día. 93 años de historia cooperativa. 93 años creciendo juntos. Agricultores Federados Argentinos. Haciendo cooperativismo, construyendo futuro. Al momento de realizar aplicaciones hay un tema que lo preocupa y mucho al productor y tiene que ver con la mezcla de herbicidas. Por tal motivo, aprovechamos y dialogamos con el ingeniero Mariano Luna, un amigo de la casa, quien días pasados fue invitado por AFA para dar una excelente disertación. Con él hablamos de esta situación, del famoso caldo cortado y por qué el productor tiene que tener en cuenta ciertas cuestiones para que esto no ocurra. Hoy me ha convocado AFA para dar una charlita haciendo un punteo un poco de todo lo que es aplicación de fitosanitarios en general, pero también me han pedido que hable un poquito de los adyuvantes que tienen dentro de la paleta de AFA, hablando un poquito y detallando cuándo sí, cuándo no, cómo usarlos. Y también me dijeron que hable un poco de mezcla, que es lo que está hoy en boga, todo ese temita de las mezclas de herbicidas. Y además te aparte encanta. me fascina. Así que igual es un tema que pareciera, María, que por ahí no deberíamos tener problemas. Sin embargo, van pasando los años, van pasando las campañas y siempre nos encontramos con alguna situación de algún productor que en alguna mezcla tuvo un corte, tuvo un problema incipiente en la mezcla porque prefirió hacer una cosa y era otra. Sí. Y parece mentira, pero son cosas que siguen dando. Mira, a ver, no son exactas, pero te tiro para que nos demos una idea de proporciones. Hablando de Argentina y región pampeana, del 100% de las mezclas que hacemos de herbicida principalmente, hay un 50% que está impecable, hermosa, sale, no tiene problema. Hay otro 50% que tiene algún tipo de corte. De ese 50%, yo me atrevería a decir que un 90% sale de la máquina. Perfecto. De ese otro 10%, por ahí un poco menos, inclusive por ahí un 5% nada más,
que sí no sale de la máquina. Y ahí son los únicos momentos donde nos llaman a los especialistas de mezcla, que no salió, complicó. Bueno, vos imaginate, de ese 50% que sale con algún tipo de corte, sale con una ineficiencia ya. Correcto. Entonces siempre es algo que tiene un tema, pero solo nos llaman por ese 5%. De cualquier manera, en ese momento de la aplicación, ese 5% es un problemón. Terrible. Mirá, aparte... Se le queman los papeles a todo y empiezan a preguntarse quién tiene la culpa. Y arrancan empezando. En el proveedor del insumo, exacto, si está vencido, en la fecha, veo la que te ha pasado, veo que te ha pasado. Veo que ha pasado. Primero y principal, arrancan a ver en el producto. Después arrancan en a ver cómo estuvo el orden. Después a ver si pusieron un ayudante mano o lo pusieron bien. Si lo pusieron con poca agua, con mucha agua. Enseguida empiezan, no, porque tenía poca agua, ¿viste? Siempre tratan de buscarle, digamos, dónde está el problema. Y después hacen lo más fácil. Vamos a llamar al que sabe y nos llaman a nosotros y decimos, mira, va por acá. Y que tratamos de ir ahí. Pero es un problemón, porque vos imaginate que se te corte un caldo estándar de herbicida. No estás cortando menos de $3.500 por tancada. Muchísima plata. Mariano, ¿por qué son tan importantes los adyuvantes? Y en los últimos tiempos, no digo que han sido un poco la vedette de las aplicaciones, pero que creo que por cuestiones climáticas han tomado un rol preponderante. Sin lugar a duda. Mira, principalmente porque las malezas vienen complejizando su manejo año a año. Por ahí insecticida y fungicida sigue con un estándar. No somos un país que nos peleamos tanto con los insectos y la enfermedad como sería Brasil, Paraguay. Nosotros sí somos un país que nos peleamos fuerte con las malezas. Correcto. Y las malezas cada vez vienen complejizándose. Donde vemos, y aquí sí, que el ajustado uso de los ayudantes nos da ese plus a veces para que algunas moléculas de herbicida se sigan manteniendo. Es decir, bueno, el glifo me aflojó, pero si le sumo algún ayudante nitrogenado o esto, le doy un poquito más de vida y sigo manteniendo una molécula que me sigue dando una mano. Y sin lugar a duda, con todos los temas de estos cambios que están habiendo en el clima y todas estas cosas, que rápidamente pasamos de mucha humedad a sequía, todo el tema del manejo de la humedad, de la tasa de evaporación, del viento, sin lugar a duda, que ha venido a complejizar, es fundamental. Y ahí los ayudantes están. Te he visto con muchas gorras en tantos años que nos conocemos. Unas cuantas gorras te vi. Pero esta que tenés puesta en este preciso momento no te la vi nunca. Que es linda aparte. Es muy linda, han hecho un muy lindo diseño. La así verdad. Que no sé quién se le ocurrió. Te lo puedo nombrar, un tal Emilio Rizzo se le ocurrió el diseño. Estoy pensando en un amigo que no hace más de un año le hice una nota muy interesante. ¿Fue él? Fue él, Emilio Rizzo. ¿Y a qué se debe que vos la tenés puesta? Son proyectos personales que uno tiene, donde nosotros vemos que en el agro hay una necesidad que es el asesoramiento en aplicación de fitosanitarios, donde nosotros estamos asesorando en forma integral a quien que lo necesite, así, desde un productor chico hasta una gran empresa, estamos asesorando en todo lo que es aplicación de fitosanitario. ¿Vos tenés algún problema el que se te ocurre en aplicación? Ahí estamos para darte una mano. Emilio lleva unos cuantos años en el tema ya. Emilio yo creo que debe ser la persona, y no es porque aparte de ser alguien que trabaja conmigo, es un amigo personal, yo creo que es la persona que mejor sabe revisar las máquinas y ponerla a punto, decirte esto es lo que pasa y no te viene con ideas raras, no, esto es lo que pasa, esto lo tenés que arreglar y te deja la máquina hecho un violín para que el tema de revisión de máquina no sea un problema, porque vos tenés que ir descartando problemas. La máquina andaba mal, agitaba mal. Correcto. El botalón aplicaba diferentes presiones, eso está. Después vemos el resto. ¿Cómo es el nombre de la empresa, María? Es Prado Advisor. ¿Y tiene alguna página para poder seguirlos? Tenemos Instagram y tenemos páginas, digamos, web también, pero principalmente en Instagram y nada, recién estamos empezando. Ya se nos hizo costumbre. Cada vez que decimos, somos Tecnomil, los creadores de Atramil, la respuesta es cantada. Ah, así que son ustedes. Y decimos cantada porque es música para nuestros oídos. Porque es ese ah de más vale que te conozco. O ese ah de sí, perdí la cuenta la cantidad de campañas que pechamos juntos. Ese ah, que ni siquiera es una palabra, significa un montón. Orgullo, confianza, calidad. Así que somos Tecnomil, los creadores de Atramil. Te invitamos a conocer nuestra línea completa de fitosanitarios pensados y desarrollados para ofrecerte soluciones en cada etapa de tu campaña. Tecnomil. Crecemos en la misma tierra. www.tecnomil.com.ar. Cerramos nuestro programa de hoy, también en un ambiente
muy amigable aquí en el Parque Municipal de la Ciudad de Pergamino, donde además les decimos que nos pueden seguir como siempre en nuestras redes sociales y adelantarles que vamos a estar en Expo Agro, con lo cual la semana próxima vamos a tener muchísimas notas de las obtenidas con aquellos sponsors que nos acompañan semana tras semana y nos hacen tan fácil durante el año aquí en Agrodifusión Noticias.